Hola, buenos días, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a realizar una visita guiada al Monumento de la Revolución. Les pido por favor que observen el monumento y que puedan distinguir algunos detalles, algunos colores, algunas figuras. ¿Qué observas? Que es grande. Es grande, ok. ¿Qué más podemos observar? Tiene figuras, ¿cómo qué figuras? ¿Qué figuras reconoces? ¿Alguna figura geométrica? Un círculo. Ok. En las esquinas podemos observar otro tipo de figuras. ¿Qué colores podemos observar? ¿Qué colores observamos? Negro, beige. Bueno, esto forma parte de nuestro patrimonio cultural, porque es importante conservar nuestro patrimonio cultural, ¿no? ¿Por qué consideran que es importante? Es parte de nosotros mismos y de nuestra cultura. Ok, es parte de nuestra historia, de nuestra cultura. ¿Y por qué más? Es un monumento que nos representa como mexicanos. Es correcto. El patrimonio cultural nos da identidad y pertenencia. Cuando nosotros conocemos nuestro pasado y nuestros patrimonios culturales, podemos cuidarlo. Cuando los desconocemos, difícilmente los vamos a procurar. Bueno, este monumento en un inicio no se tenía pensado tener esta figura, porque el presidente Porfirio Díaz en 1906 quería diseñar un palacio legislativo que fuera considerado el más lujoso a nivel mundial y tomó como referencia que se acercaba el aniversario de la independencia para construir este espacio. Sin embargo, sabemos que para 1910 se dio la revolución, por lo tanto la construcción de este espacio se vio interrumpida. Es hasta 1932 cuando Émile Bernard retoma el proyecto, convirtiendo esta construcción en un panteón para héroes. Hoy sabemos que en este recinto están los restos de Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles, Villa y Lázaro Cárdenas. Mencionar sobre el monumento es que mezcla dos cosas importantes. La cultura prehispánica, porque está elaborado con piedra volcánica. Entonces, las antiguas civilizaciones también hacían sus basamentos con esta piedra. Por eso consideramos que también es parte de la resistencia o de que perdure a través de los años. Ahora, ¿me ayudan a leer el título de este espacio? Okay. ¿Podemos saber cuáles son las características del Estado-Nación? ¿Alguien sabe cuáles son? Y si observamos las imágenes, ¿cuáles podemos decir que forman parte de nuestro Estado? La nación es el país completo. Los estados pues, son los que lo conforman al país. Y bueno, tenemos una parte que son los territorios. ¿Cuál más? ¿Cuál más tenemos? Si tenemos estos personajes, ¿cuál podría ser? El tipo de gobierno, exacto. Y estamos en un museo, por lo tanto, otra característica del Estado-Nación sería su cultura, su historia, es correcto, su idioma. Recuerden que nuestro país, a comparación de otras naciones, es muy joven. ¿Cuándo surge nuestro país? Cuando se hace independiente del Imperio Español. Y podemos decir que es un Estado-Nación porque cuenta con un territorio delimitado, con una forma de gobierno independiente, con una historia y con un idioma. ¿Sí? Vamos a observar estos mapas. ¿Quién me puede decir qué representan estos mapas? Ok,
nos quieren decir estos nombres? Ok, en nuestro territorio, pero podemos observar que hay diferentes tonalidades. Exacto, hablamos Yo lo llamo republicano, pero bueno, se fueron perdiendo a través de los años. exacto, el territorio que se perdió durante el siglo XIX. ¿Saben cómo se perdió este territorio? ¿No? A ver, vamos a ver qué nos dice aquí. Ok, en 1824. Después. Ok, entonces el proceso histórico que inicia con la pérdida de estos territorios. Esta imagen nos muestra cómo el tamaño de nuestro territorio se fue modificando durante las primeras décadas del siglo XIX, es decir, a partir de 1836 hasta 1853. Los uniformes de las personas que están aquí. Sí. Vemos que son dos ejércitos, dos países, dos ejércitos diferentes. Exacto. Y sabemos por qué fue este conflicto, tomando como referencia lo que observamos previamente. Por el territorio. Exacto, por el pleito del territorio. Cuando Estados Unidos hace que Texas pertenezca ya a su territorio, México no está de acuerdo con ello y entonces se va a la guerra. ¿Cuál fue una de las ventajas que tiene Estados Unidos? Es que pudo, ¿cómo decirlo? Invadió el territorio por dos frentes, ¿sí? Podemos observar el mapa. Llega por Veracruz, llega por aquí por eso. ¿Qué dice? El ejército mexicano resistió en Churubusco la invasión estadounidense. En esa batalla participó el batallón de San Patricio, compuesto por los exsoldados del ejército norteamericano, casi todos irlandeses, solidarios con la causa mexicana. Okay. Como podemos observar en esta lectura, esta batalla, algunos personajes de otra nación, al saber que era injusto o incorrecto lo que estaba haciendo Estados Unidos, se vuelven aliados del ejército mexicano e intentan apoyar esta invasión. Sin embargo, los resultados de esta intervención o de esta guerra contra Estados Unidos no fue benéfica para nuestro país. ¿Sabe qué porcentaje de territorio perdimos después de esta guerra? ¿No? Un aproximado. Una cuarta parte. Una cuarta parte, un poco más. La mitad. La mitad del territorio. Se perdió el 55% del territorio nacional después de esta intervención. Para 1853 se pierde el último territorio, que es la Mesilla, que sería este espacio pequeñito que está aquí. ¿Sí? Para 1846 se pierde lo de arriba, que son las Californias, Nuevo México y pues Texas ya se había independizado. Y para el 53 se pierde lo que es la Mesilla. ¿Alguien me puede decir cuál es este documento? ¿Qué documento es? La Constitución, pero ¿de qué año? 1857. ¿Sabemos cuál es la finalidad de una Constitución? ¿Para qué nos sirve? Nosotros tenemos lo que se apunta, se escribe. Exacto, son normas, son leyes que nos regulan como ciudadanos de una nación. ¿Qué estaba pasando en nuestro país para que nuestra nación necesitara una constitución nueva?
Recordemos que nuestra primera constitución es la de 1824, ¿sí? Y esta es la segunda, la de 1857. ¿Qué fue lo que pasaba en nuestro territorio? Que necesitamos otra constitución. No había justicia. No había justicia, ¿qué más? La diferencia económica también fue muy importante. Exacto, había una crisis económica en nuestro territorio. ¿Recuerdan qué personaje que fue muy famoso durante 1840-1850 estaba gobernando nuestro territorio? Que incluso mencionan que cobraba por tener perros, ventanas, le cobraba un impuesto extra por las ventanas que tenía, le cobraba un impuesto extra si tenías un perro. ¿Recuerdan cómo se llamaba? ¿No? Bueno, este personaje es Antonio López de Santa Anna. Se volvió un tirano y al volverse un tirano lo quería quitar del gobierno. Recuerden que nuestro territorio era muy joven, sigue siendo muy joven, por lo tanto no sabía cómo llevar las riendas del país y era muy fácil que aquellas personas que llegaran al poder hicieran un mal uso de ello. Él empezó a desintegrar a ciertos grupos armados, entre ellos Juan Álvarez. Juan Álvarez se encontraba en Guerrero y en Guerrero empezó a juntar ciertos aliados para quitarle el poder a Santa Anna. Cuando él se entera de esto, los empieza a mandar a otros lados. Como formaban parte del ejército, tenían que hacer caso. No obstante, ellos se organizaron y generaron el plan de Ayala. Perdón, el plan de Ayutla. El plan de Ayutla, que era quitarle el poder a Antonio López de Santa Anna. Como él no va a renunciar tan fácilmente, se hace una batalla, que es la batalla de Ayutla. Posterior a esto, se hace se conoce como la Guerra de 3 años, se hace la batalla de Ayutla, después la Guerra de los 3 años, que es la Guerra de Reforma, y a partir de esto surge la Constitución de 1857. A diferencia de la Constitución de 1824, en esta se consideran las garantías individuales, la abolición de la esclavitud y el respeto a los 3 poderes. ¿Recuerdan cuáles son los poderes que prevalecen en nuestro territorio? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Si bien ya estaba plasmada en la del 24, aquí se especifica cuáles son los aportes que tienen a la ciudadanía. Ahora los invito a pasar. Vimos la Constitución de 1857. Quien llega a la presidencia es Ignacio Comonfort. Y aunque las leyes que se plasman en la Constitución son muy liberales, en algún momento Ignacio Comonfort dice que no está de acuerdo y empieza a involucrarse otra vez con aquellos que son considerados conservadores. Recordemos que los conservadores quieren tener un mayor control del poder, seguir incluyendo a la Iglesia, porque en la Constitución de 1857 se da la separación entre la Iglesia y el Estado. Cuando llega Ignacio Comonfort a la presidencia, aparentemente era un liberal, pero cuando está ya en la presidencia muestra sus aspiraciones conservadoras. ¿Qué genera esto? Que este personaje llegue a la presidencia. ¿Saben quién es? Benito Juárez, exacto. Y como México está en una crisis económica, les dice a los países como es Inglaterra, España y Francia que no les va a pagar la deuda porque no tiene dinero. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que pasa? Imagínense que son España, Inglaterra y Francia y les dicen, ¿saben qué? No tengo dinero, no te voy a pagar. ¿Qué harían? Entrar en alguna crisis, una guerra. Exacto. Estas naciones, al saber que Benito Juárez no les va a pagar la deuda porque no tiene dinero, vienen y quieren invadir nuestro territorio. Sin embargo, él manda al secretario de Relaciones Exteriores a Veracruz para llegar a un acuerdo con los representantes de estos 3 países. ¿Cuáles son los países? Francia, Inglaterra y España, ¿sí? Él inicia los tratados de la soledad. Estos tratados de la soledad les dan como una prórroga para pagar. Inglaterra y España aceptan
que Benito Juárez les pague después, cuando su economía sea más estable. Pero ¿qué país no acepta este pago? Francia. Y con esto tenemos ahora la intervención francesa. Y a estos dos personajes que son muy famosos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los reyes? Es Carlota y Maximiliano. Sí, bueno, Napoleón III es el que manda a Maximiliano a gobernar a nuestro territorio. Y nuevamente tenemos otro imperio. Cuando Maximiliano llega a nuestro territorio, Benito Juárez se va a gobernar a San Luis Potosí, porque él empieza a instaurar su imperio en nuestro territorio. ¿Dónde vivía Maximiliano y Carlota? Lo podemos ver en la imagen. El castillo de Chapultepec, exacto. Ellos viven ahí. Bueno, ahora vamos a regresar a la imagen. Si bien hubo un enfrentamiento entre mexicanos y franceses, o incluso de otras naciones, ¿qué podemos observar en la imagen? Vamos a hacer primero una descripción. ¿Qué colores observamos? Rojo, amarillo, azul. Que fue una lucha muy sangrienta, podría ser. Fue una lucha sangrienta, exacto. Que fue en los alrededores de Chapultepec, que era donde habitaba este señor. ¿Cuál fue la batalla que sí ganó México antes de que llegara Maximiliano? ¿Cuál fue? E incluso nos dan un día de descanso por esa batalla. La batalla de Puebla, ¿no? Tenemos a Ignacio Zaragoza en esta batalla, la ganamos, sin embargo la guerra pues la perdemos y tenemos la intervención. Pero ¿qué nos demuestra en esta imagen este presidente? Fuerza, Que no quiere perder. que no quiere perder en frente de Maximiliano. Si bien Maximiliano tuvo muy buenas ideas, recuerden que él representaba el poder conservador y México en apariencia ya tenía ideas liberales. Y es por esto que derrotan a Maximiliano, es fusilado y vuelve a la presidencia. ¿Quién? Benito Juárez. Solo es una parte del museo y se llama la consolidación del Estado mexicano. ¿Qué es la consolidación del Estado mexicano? Es observar cómo nuestro territorio fue conservando su territorio, su idioma y su forma de gobierno.